Dios los bendiga a todos ustedes que en esta mañana se empiezan a conectar para iniciar con nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Muy buen día, mis queridos hermanos. Vamos entonces a iniciar con un canto y oramos e iniciamos la lección enseguida. El canto con el que quiero iniciar es Tengo paz. Ya lo hemos escuchado varias veces, pero en este momento necesitamos recordar que no siempre las cosas salen como esperamos. A veces hay que hacer sacrificios, hay que estar limitados, pero en medio de todo no debemos perder la paz, esa paz que Cristo nos prometió. Vamos a escuchar Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo rige con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo
tengo paz. Muy bien, queridos amigos, estamos de vuelta. Hoy vamos a orar. Quiero que inclinemos el rostro y todas las necesidades que tenemos, el Señor las conoce y Él nos suplirá de acuerdo con su voluntad. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre en esta mañana. Pedimos tu bendición para que seas tú, Señor, dirigiendo nuestra vida y nos ayudes, querido Rey, a entender que así como has dirigido la historia en el pasado y nos lo has enseñado a través del estudio de Daniel, así, querido Padre, tú dirigirás nuestra vida en el presente y podremos tener seguridad para el futuro. Fortalécenos con el estudio de la lección de esta mañana y cualquier situación difícil, de ansiedad, de nervios, situación económica, de miedo para el futuro, de enfermedad, la ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas solucionar. Bendice a los miembros de la Iglesia de Sion y a toda la Iglesia adventista en la ancha faz de la tierra, y que estos tiempos, Señor, sean de sensibilidad para que nuestros oídos puedan escuchar con mayor claridad tu voz. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, mis amigos, la lección de hoy, el tiempo de espera. Vamos a ver qué dice Daniel con respecto al tiempo de espera en el que nos encontramos. Vamos a buscar Daniel capítulo 12, versículos 5 al 13. Daniel 12, 5 al 13. Esta semana hemos estudiado los primeros 4 versículos, ahora vamos a ver qué dice hasta el 13. Ya con esto se acaba pues el estudio del libro de Daniel. Obviamente la lección no da el espacio. 3 meses no son suficientes para estudiar a profundidad cada capítulo del libro, se nos iría mucho más tiempo, pero pues se ha tratado a nivel mundial de estudiar este tema para que tengamos un poco más de claridad sobre el libro. Dice: yo Daniel miré y vi a otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versículo 11. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué maravilloso cómo siempre en cada capítulo Dios tiene una promesa para sus hijos, su pueblo fiel, y para Daniel lo vemos acá, como Dios le asegura que él va a morir, pero que su salvación está asegurada. Saludamos a la hermana Islena Salguero, que nos está viendo en este momento, a Lady. Buenos días, Lady, muy fiel, siempre se conecta Lady a tiempo, y Dianita Ramírez con toda tu familia, bendiciones allí para Andrés, para Sharon y todos los que nos estén viendo, y también para los que nos verán después. Bueno, ¿qué significan estos versículos? ¿Cómo concluye el libro? El libro concluye con una promesa, pero también concluye hablándonos de un tiempo de espera. Veamos lo interesante de lo que dice acá el versículo. Curiosamente, esta escena tiene su desarrollo en el río. ¿Sí? Allí no dice qué río. El versículo
5 dice, yo Daniel miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno al lado del río y el otro al otro lado. Eh, Algunos pueden pensar que se trata del río Tigris, el lugar donde Daniel tuvo su última visión. Sin embargo, la palabra hebrea que se utiliza aquí para río, y ustedes lo pueden buscar en alguna de las aplicaciones interlineales, es el término yeor, término hebreo, yeor, que generalmente se utilizaba para designar el río Nilo. Quiere decir que aquí Daniel está escribiendo a propósito eh, acerca del río Nilo. Uno a este lado del río Nilo y el otro al otro lado. ¿Por qué se mete aquí esta frase del río Nilo? ¿A dónde nos quiere llevar Daniel? Bueno, esto nos recuerda al Éxodo, perdón, y posiblemente Daniel, muy seguramente, nos quiere llevar a recordar el Éxodo. ¿Por qué? Porque así como el Señor redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto, así redimirá a su pueblo en los tiempos del fin. No es casualidad que Daniel quiera conectar la liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin con la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, que pues es una de las historias icónicas de la Biblia, que todos nos la sabemos y nos hace ver como con mayor amplitud el poder de Dios, porque era imposible que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto, pero salieron solo por el poder y la intervención divina. Ahí no había más, ningún poder humano podría haber liberado a los esclavos de Egipto de una potencia mundial tan poderosa y después de tantos años, de 400 años de esclavitud. Sin embargo, ocurre hoy lo mismo. ¿Quién puede dar solución a las dificultades que estamos viviendo y que se avecinan? ¿Quién puede liberar a este mundo de la autodestrucción, de la injusticia social y de tantas situaciones? Únicamente el poder y la intervención divina, nadie más, nadie más. Ni el dinero, ni las estrategias que puedan dar los gobiernos pueden solucionar realmente el problema en el que estamos. Esto va de mal en peor, ¿sí? No vamos a mejorar. Eso dice la profecía bíblica. Pero ¿quién pondrá fin a toda esta situación? Dios, mis queridos hermanos. Y hay que tener confianza, y es la confianza que nos da el capítulo 12 de Daniel. Aquí se habla de 3 calendarios proféticos o tres tiempos proféticos que quizá a veces nos confunden. Se habla de tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 42 meses. Cuando usted lee en Daniel o en Apocalipsis 42 meses, es igual que tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo pues es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo sería 6 meses. Entonces tiempos y medio tiempo también equivale a 1260 años o días, pero que en profecía se toma un día por año, o también equivale a, se me escapa, 3 años y medio. Tiempo, un año, tiempos, 2 años, van 3 y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Entonces, tiempos y la mitad de un tiempo es equivalente, para repasar, a 42 meses, a 1260 días o años, cuando usted lo lea en la Biblia, en Daniel, Apocalipsis es lo mismo, o 3 años y medio, es el mismo tiempo, que va desde el año 538 hasta el año 1798, que es lo que se conoce en la historia como la Edad Media o el oscurantismo. Ese es el primer periodo profético que tocan los versículos que acabamos de leer. Hay otros 2 periodos proféticos, que son los espérense a ver aquí que se me perdió, los 1335 días, y el otro, se me embolató por acá, lo tenemos aquí en el folleto, 1290 días, 1290 días. Entonces tenemos 3 periodos proféticos. Los 3 años y medio, que es igual a 42 semanas, a 1260 días, o a 42 meses. Tenemos el periodo de 1290 días y el periodo de 1335 días o años. Entonces, ¿qué nos explica el primer periodo?
El primer periodo que habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que lo vemos aquí en el versículo 6, dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y entonces este varón eh, respondió, ¿qué duraría? Dice, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Es decir, a la primera pregunta que hace Daniel, ¿cuándo terminarán estas maravillas? Se le dice, mira, esto va a durar 1260 años o 3 años y medio o 42 meses. Esto corresponde a la supremacía papal, que va del año 538 hasta el 1798. Quiere decir que el primer periodo profético de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo empieza en 538 y se acaba en 1798. Ahí termina el primer periodo profético, ¿sí? Cuando la Biblia dice, ¿y cuándo terminarán estas maravillas? Se refiere a lo que ha venido sucediendo en la visión descrita en Daniel capítulo 11. Recordemos que la semana pasada estudiamos la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Entonces, esa lucha por la supremacía, por el poder, dice Daniel aquí en el capítulo 12, terminará, lo que viene sucediendo en Daniel 11, terminará en 1798, que históricamente es cuando termina la supremacía papal y pues termina la persecución del pueblo de Dios, ¿verdad? Pues es de lo que habla Daniel 11, solamente que Daniel 11, del 2 al 35, no menciona su duración, pero es la misma persecución. Daniel 11 habla del oscurantismo. Los otros dos periodos responden otra pregunta, y esa pregunta la encontramos, a ver, ¿dónde está? La encontramos en el versículo 8. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y entonces allí se dan dos fechas. Se dan los 1290 años o días y los 1335 días. Esos son los otros dos periodos que responden a esta pregunta. Ambos periodos comienzan en la misma fecha. Comienzan con la eliminación del continuo sacrificio del que hablamos en Daniel 8. Recordemos cuando estudiamos Daniel 8, ¿a qué se refiere el continuo sacrificio? O el continuo, la palabra sacrificio no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿A qué se refiere el continuo? El continuo se refiere al ministerio continuo de intercesión de Cristo por el pecador en el santuario celestial, que es representado por el sacrificio diario que los israelitas hacían por la mañana y por la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo nunca deja de interceder por sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que ambos periodos proféticos, 1290 años y 1335 años, comienzan con la eliminación del continuo y el establecimiento de la abominación desoladora. Entonces, ¿cómo se elimina el continuo? Bueno, el continuo sacrificio de Cristo es eliminado aquí en la tierra cuando fue reemplazado por un falso sistema de adoración, en el que ya no era necesario ir a confesar los pecados a Cristo directamente, sino que había que confesárselos a un ser humano, a un sacerdote. Y eso está claramente descrito en la historia. Cuando se pasa la confesión de pecados y el derecho de perdonar pecados de Cristo a un ser humano, ahí entonces se elimina el continuo y se pone la abominación desoladora. La Biblia en ningún lugar indica que nosotros debemos confesar nuestros pecados a otro ser humano. La Biblia siempre indica que se lo debemos confesar a Cristo, que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Pero muchas personas fueron confundidas en ese periodo de oscurantismo y entonces se les enseñó y llegaron a creer que ya no había que confesarle a Cristo, sino que había que ir a confesarle a un sacerdote. Pero precisamente cuando Cristo muere y dice consumado es, el velo del templo se rasga en dos, lo que indica que el sacerdote como intercesor o como intermediario entre Dios y el pueblo terminaba, porque en el santuario Dios puso al sacerdote como representante de Cristo, pero cuando Cristo muere ese ministerio sacerdotal se acaba
literalmente. Y ya ahora nuestro sumo sacerdote pasa a ser Cristo mismo. Entonces, ambos periodos comienzan con cuando se reemplaza el continuo por un falso sistema de adoración. ¿Sí? Este periodo profético corresponde al año 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la fe católica. Y entonces este importante acontecimiento preparó el camino para que la iglesia empezara a unirse con el Estado, ¿verdad? Y ahí pues empezaron muchas dificultades que a lo largo de la historia se fueron dando y fue el comienzo de la Edad Media, ¿sí? Por lo tanto, los 1290 días terminaban en 1798, también, así como los 1260 años terminaron en 1798, los 1290 también terminaron en la misma fecha, solo que los 1290 empezaron en el 508 y los 1260 empezaron en el 538, un poco después. Y los 1335 días, que también comienzan con echar por tierra y continuo, en esa misma fecha, terminaron en el año 1843. Fue el tiempo cuando el movimiento milerita empezó a estudiar las profecías. Fue un tiempo de espera donde se resaltó o se habló de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Es interesante cómo lo que dice la palabra concuerda exactamente. A lo largo del libro de Daniel, que lo estudiamos este trimestre, vemos dos cosas. Vemos al pueblo de Dios perseguido y al pueblo de Dios finalmente vindicado y salvo por el poder de Cristo. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo puede esta realidad que estudiamos en los 12 capítulos de Daniel ayudarnos para ser más fieles, independientemente de nuestras pruebas, si son apremiantes o no? Hermanos, 12 capítulos de Daniel que deben enseñarnos que Dios es fiel, que Él lo que promete lo cumple y que aunque el pueblo de Dios fue perseguido a lo largo de la historia, finalmente será vindicado. Dios tiene las riendas, tiene el control de nuestra vida. Y quiero terminar con el versículo 13, muy interesante. Versículo 13 dice: en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Miren, en medio de las dificultades, de la preocupación de Daniel por todo lo que estaba conociendo y que sabía que se le iba a venir a su pueblo, el Señor en su misericordia, como un padre amante con nosotros y con Daniel, en medio del sufrimiento le dice: mira, Daniel, yo te voy a hacer una promesa. Es duro lo que estás conociendo, es duro lo que va a vivir el pueblo de Dios, pero no te preocupes, yo voy a librar a mi pueblo. Y tú descansa tranquilo, porque tú resucitarás, serás levantado en el día final. Qué bonito, hermanos, que aunque estamos pasando por dificultades, hay escasez económica, no podemos salir, no sabemos si alguno de nosotros nos vamos a enfermar, nos va a tocar contagiarnos con este virus porque nos llegó, no sabemos si alguno de nosotros va a morir, pero hoy, querido hermano, el Señor está diciendo: mira, aunque tienes dificultades, tienes tu familiar enfermo, no tienes mucho dinero o tú mismo estás enfermo, no te preocupes, tú vas a ser librado y si mueres, vas a resucitar. Qué belleza, hermanos, qué belleza como el Señor nos ama y nos trata. Eso ha sido la lección de hoy y estamos terminando. Mañana haríamos una conclusión final de la lección de esta semana. Antes de orar, vamos a afianzar nuestra fe en el Señor a través de la oración. Pero antes de hacerlo, hay un especial. Estamos tratando todos los días de traer invitados virtuales. Tenemos el dúo Simra. Ellos son argentinos, son esposos y cantan un himno maravilloso que personalmente, junto con mi esposa, nos fascina este himno. Se llama Santo. Mientras escuchas este himno, medita en lo que el Señor quiere para ti y en lo que el Señor nos ha dicho a través de Daniel, el capítulo 12. Escuchemos Santo.
mal, del mal, porque tuyo es el reino y todo el poder, y tu gloria por los siglos será. Amén. Y se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, en el cielo. Santo es tu gran nombre, eres mi diario pan. En tentación no me abandones, y mi pecado puedas tú perdonar, porque tuyo es el reino y todo el poder, y tu gloria por los siglos será. Amén. Y se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, en el cielo. Santo, 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 Padre glorioso, Venga, tu reino a mí, fuerte, grande y piadoso, libra mi alma del mal, del mal. Muy bien, ese es el dúo Simra. Santo, qué himno tan bonito, tan hermoso. Vamos a orar, queridos hermanos. Recuerden que pueden poner sus pedidos de oración allí. Saludos a la hermana Argenis, que se ha conectado. A Ludis Yate, que nos está viendo, supongo desde Río Blanco. Saludos para ti y tu familia. A Blanca Ruth, hermana, gracias por el saludito. Que el Señor también la bendiga a usted con toda su familia. Catalina Calderón, saludos. María Elsa Díaz, Jimena Flores, a la hermana Ruth Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. Si usted tiene algún pedido especial de oración, recuerde que estamos para eso y necesitamos sacar tiempo para hablar con el Señor y poner esas necesidades
en sus manos. Oremos, inclinen su rostro allí y oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos regalas y porque a través del libro de Daniel nos has dado esperanza. Frente a esta esperanza, Señor, y a tu pronto retorno, ¿qué más da, Señor, lo que suceda? Gracias porque como aliviaste la angustia de Daniel, alivias nuestra angustia, Señor, prometiéndonos que si creemos en ti y somos fieles y nos aferramos a tu poder, finalmente seremos salvos. Resucitaremos o estaremos vivos para cuando tú vengas, verte venir en gloria. Pero el premio será el mismo. Bendice a todos los hermanos que hoy se conectaron, a los que verán este video después, y que tú puedas responder nuestras plegarias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias por haberse conectado. Y recuerden, los esperamos mañana a las 7 de la mañana para el repaso final de esta semana. Los hermanos van a recibir su folleto digital para que lo sigamos estudiando la otra semana. Desde el domingo podamos estudiar y en su momento esperemos que esto mejore y pueda llegar el folleto físico. Dios los bendiga, mis hermanos. Que pasemos un feliz día.